El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. ¿Cómo te va, Mario? ¿Qué decís? Bienvenido. Bienvenido aquí a la Gracias. radio, Muchas como gracias. siempre. Una vez por mes lo tenemos en los viernes. Y para bienvenido hablar al de historia. streaming. Y Al es streaming. también el estreno del streaming con Mario. Ah, qué bueno. Bien. Digo, una pregunta, ¿no? Sí. Porque yo lo estoy viendo muy frecuentemente y los veo a los dos con remera negra. ¿Hay que venir con remera negra para No, el no, streaming? no. Es, tiene la casualidad. Yo, de hecho. Pero esta con semana tuve- Guille, como hoy no estaban Gerardo y Ñana, dijimos con qué color vamos. No, No, mentira, no. fue pura de casualidad. acuerdo. No, porque veo los ¿No te streaming llegó a casi vos? ¿No te llegó el correo? código de El vestimenta. memo. El código de vestimenta dress no, code. y el code del dress code. code. Sí, el Dress dress code. code. El dress code no me llegó. Bueno, para la próxima te lo mandamos, así venimos. Bien, todos no, coordinados, vengo como tengo que venir. Claro. sí, No, sí. porque aparte veo que todos los streaming usan remera negra. Mira, Sí. a nosotros todavía no nos dieron detalles si el cuadrilleno, las rayas. Ah, las rayas, no nos dicen. especificaron, pero yo creo que hay ciertas tramas Debe de haber telas que algo. por ahí no son tan convenientes. Debe ser también que hay como un uso muy abusivo, te diría yo, de los colores oscuros en la ropa. O por lo menos hay, de hecho hay como una tendencia a usar colores, o mucha gente. Sí, sí. Andar en un colectivo, subite en invierno a ver cuántas camperas son azules y negras. Sí, Son verdad. todas. No, ese es prácticamente. tremendo. Sí, sí, sí. Y hay muy poco color. De hecho, hay algunos diseñadores que dicen, voy a poner color porque la gente, si no, se va todo al negro. Creo que Sí, de sí, ahí, aburridísimo ya, creo que pero- Benetton, perdón por la mala palabra que digo, pero en algún momento Por ahí Un conseguimos Eddie un Colors. canje. se había propuesto como desafío ponerle Poner un color, color. viste que está United Color of Benetton como el Sí, eslogan, es como el porque lema. justamente él veía que toda la gente se ponían colores negros, grises y aburridos. Bien. Según Color. Bueno, avísenme la próxima Bueno, vez. después Avísenme la hagamos próxima alguna vez porque- algún capítulo sobre la historia de la vestimenta. No estaría sé mal. de eso yo. No, y No, pero la verdad que no sé. de eso. buscalo. No sé, bueno, dale. Me estás dando más trabajo con lo ¿Para que qué sos cobro. historiador? Escúchame. Pero Mario, ¿cómo no? Viste Y, cuando te piden cualquier cosa. Porque Cualquier vos que sos cosa. historiador. Vos que soy historiador, Vos que decime sos tal historiador, abogado, cosa. sobre Che, todo. por supuesto. Bueno, Tienen herramientas ustedes para buscar. una herramienta bárbara. Ah, bueno. Herramientas hoy y hace falta plata para eso. No, por supuesto. Y tiempo. Y la cabeza no da para tanto. Busquemos algo más cercano. Vamos Sí, al sí, Monumento sí. a la Bandera. Vamos al Monumento a la Bandera. El otro día presentamos, ¿se ve acá? ¿Se ve? A ver, A ver, sí. ya te vamos a decir. Eh. Pero yo creo que sí. Perfectamente. Bien. Se ve este libro que lo escribió Gabriela Causelo, que es una... En realidad originalmente fue una tesis doctoral. Hay muchas tesis doctorales interesantes que se están haciendo acá en la UNR, del área nuestra, sobre todo de la historia de la ciencia política, que vale la pena difundirla. Y en esto lo editó la editorial de la Facultad de Humanidades y Artes. Es la historia del Monumento a la Bandera. Uno dice, bueno, ¿qué historia puede contarse? Bueno, hay muchas cosas que se pueden contar. Cosas que se pueden contar y que es contar no solo la historia del monumento en sí, sino si arrancamos por cuándo empezaron a plantearse, cuándo empezó a plantearse la idea de algún monumento. Cuándo empezó a plantearse también la idea de que Rosario era la cuna de la bandera. Que en realidad es algo mucho más cercano en el tiempo de lo que se supone. ¿Por qué? 1812, cuando fue el acontecimiento que esto conmemora, ¿no? 1812 lo que ocurrió, y esto lo hago muy sintético, muy hasta brutalmente sintético, pero Belgrano no se propuso hacer una bandera para un país. Se propuso hacer un distintivo para la guerra, lo que estaba en ese momento que era la guerra. Después incluso hubo idas y vueltas con eso, hubo una discusión también con el triunvirato, bueno, en fin, hubo una serie de cuestiones, pero el que consagró ese día como el Día de la Bandera Patria fue Bartolomé Mitre unos cuantos años después. Entonces, casi se hizo la primera bandera. Bueno, ahí empezamos. Y ahí empezó también en la ciudad de Rosario, que ya era ciudad desde 1852, a plantearse desde el mismo 1852 esta cuestión. O sea, ahí en 1852-53, Eudoro Carrasco hace lo que sería el emblema de la ciudad. Ese que tiene una manito izando la bandera, tiene un barco, tiene Sí. una cosa de trigo, en fin. Ese escudo ya está diciendo algo. Ajá. Y ya empiezan a plantearse proyectos de monumento, que en realidad el más serio del siglo XIX fue el de Nicolás Grondona, que quiso hacer como dos monolitos, uno de esta orilla y otro de la otra orilla del Paraná, o sea, en la isla. Pero bueno, esos monumentos se desmoronaron en realidad, no fueron pequeños monolitos que se desmoronaron. Pero la idea siguió circulando. ¿Y cuál es la idea? Lo que pasa es que ahí se estaba consolidando y se estaba armando toda una élite, uno dice élite, es el grupo
de notables, digamos, de la ciudad, empresarios, algunos intelectuales, como el fundador de la capital, Ovidio Lagos, como Carrasco, que también fue uno de los fundadores de la capital. Empezaron a plantearse la idea de decir, bueno, ¿cómo incorporamos esta ciudad, a la historia del país? Entonces, en una forma más clara era esta, quizás una más o menos evidente, pero aparte tenía una ventaja más. En parte de la élite de la ciudad había mucho genovés. Entonces ahí es como cuando a veces las cosas, los astros se encuentran y da la casualidad, no es casualidad obviamente, que Belgrano era genovés también. Entonces ahí hay como, hoy diríamos un macheo, digamos, que que posibilitó y que generó más todavía esta posibilidad. Grondona era genovesa aparte, el que inventó el primer monumento a la bandera. Después uno de los intendentes más emblemáticos de la ciudad, digo, por todo lo que construyó y por todo lo que se propuso, que fue el intendente Lamas, a fines del siglo XIX se preocupó de armar una comisión que investigara dónde fue izada la bandera. Bueno, más allá de eso, fue tomado testimonios orales, había gente que era grande y que decía, sí, yo lo vi acá, Belgrano. Bueno, en fin, no importa eso. Pero lo importante es que dice, bueno, acá hacemos el monumento, piedra fundamental. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora? Exactamente. Más allá de que fuera el lugar, no fue lo. Y ahí, bueno, entonces, esto es, si se quiere, es la prehistoria del monumento. Y Gabriela Causelo lo que hace es cruzar lo que pasa en el país, lo que pasa en la ciudad, lo que pasa con esta élite que quiere organizar de alguna manera los sentidos comunes y lo que va pasando en la construcción del monumento. Fíjense que desde 1872 se plantea la posibilidad de un monumento y recién se termina de construir en 1957. Llevó un tiempo. Llevó un tiempo importante. Y desde la idea hasta que arrancó la obra, ¿cuál fue? Hay que ver cuáles ideas, porque está la idea primera Bien. del centenario del monumento de Lola Mora, que ahora está incorporado de alguna manera, Sí. que realmente eso fue muy reciente, interesante. claro. Y es reciente, pero fue algo muy interesante porque bueno, esas estatuas estaban circulando no se sabe dónde, en distintos lugares de la ciudad, algunas se rompieron, bueno, y las pusieron ahí y la hicieron integrar y de hecho es parte del monumento ya. Exacto. Bueno, con Lola Mora hubo una serie de problemas contractuales, hubo discusiones también de un núcleo de artistas plásticos, ingenieros y arquitectos de la ciudad que decían, bueno, tendríamos que ser nosotros los que lo hacemos. Bueno, en definitiva, hubo una serie de problemas, de idas y vueltas con Lola Mora que hicieron que le bajaran el contrato y quedaron algunas estatuas. Claro. Las mandaron, las pusieron en distintos lugares, en fin. De ahí hubo que armar otra comisión en el año 27. Esa comisión fue rebotada por una sociedad de artistas plásticos nacionales donde estaba, entre otros, el hermano de quien fue el arquitecto. O sea, Alfredo Guido, que era el hermano de Ángel Guido, quien fue el arquitecto final de esto. Hasta que en 1939 se hizo una nueva 38, perdón, se hizo una nueva convocatoria para elegir una maqueta. Se hizo con una ideología muy clara, se planteó por qué tenía que tener, qué no, se llamó desde la Iglesia Católica hasta los comerciantes de la ciudad, intelectuales, historiadores, bueno, arquitectos, de todo. Y se dijo, bueno, tiene que tener tales características. Y hubo una serie de proyectos, algunos de Hernández Larguía, de otros arquitectos de la ciudad, y terminó ganando el de Ángel Guido. Ese es el... Pero bueno, ahí estamos en el 39 todavía. Claro, pero ¿y cómo fue ese relevamiento? Digo, como estas reuniones que vos planteabas con comerciantes, con Sí. representantes de distintos credos, que era, digamos, un poco... No tanto distintos. Credos. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Punto. No, la pregunta era si por ahí, ¿a qué fueron a buscar con ellos? Si les preguntaron qué les parecía que tenía que tener un monumento. Exactamente, qué contenidos tenía que tener, qué sentido tenía que tener, o sea, buscar eso, ciertos consensos para ver qué es eso, pero siempre dentro de una trama, digamos, de gente de la élite. No llamaron ni a ningún sindicato, ni nada de eso, no, está claro, ¿no? Pero bueno, la idea era ciertos consensos, por lo menos en determinado marco. Y las líneas eran muy generales y a partir de eso se podían hacer varias cosas. De hecho, hay monumentos que hasta estéticamente podían llegar a ser más bonitos, que están en la sala de las banderas del Monumento de la Bandera, están los distintos... No todos, pero están las maquetas de algunos de esos monumentos. Algunos muy lindos realmente. Claro. Me quedé pensando en que así como Mitre estableció lo de la fecha y el calendario, y muchas veces que esos calendarios, como en algún momento contaste vos, también estaban vinculados
a la necesidad de ajustarlo al periodo de clases, ¿no? Sí, bueno, eso fue posterior, digamos. Mucho en el más 38, adelante, 1938, recién se fundó el Día de la Bandera. Sí, sí, pero digo, fueron días que quizá también se ajustaron a un calendario escolar. Pero también preguntarte si la construcción de monumentos se ajustaba con la necesidad de diseñar ciudades, de copiar a otras ciudades, o de el mismo hecho de la reciente formación de los estados, de esta necesidad de hacer monumentos que hoy ya no tenemos mucho, ¿no? Sí. En realidad ya cuando se construye, cuando se hace el proyecto de Monumento a la Bandera, estamos en la década del 30, la monumentalidad no quiere decir ya la construcción del Estado, pero sí la presencia del Estado, y esto a nivel mundial. La presencia del Estado, que era una presencia que se veía con cada vez más fuerza a nivel económico, a nivel político, a todos los niveles que uno se puede imaginar. Entonces, esa representación está ahí. Claro, por se eso cristalizaba después en un monumento. Exactamente, por eso semejante monumento, porque en realidad una de las cosas que también dice acá Gabriela Causelo es que hay distintos monumentos a la bandera en el mundo, pero ninguno que tiene estas características. Claro. Tiene varias características particulares. Una de ellas es que, bueno, lo impresionante, que lo grande que es, aparte uno dice Rosario, monumento a la bandera, se ve enseguida. La otra es que es un monumento habitable. Claro. En el proyecto de Guido hay un proyecto urbano también, un proyecto que él tuvo, que era de hacer una continuidad con lo que ahora es el pasaje Juramento, cruzar la plaza y hacer una avenida central tirando abajo las manzanas que están entre Córdoba y Santa Fe hasta Francia. Claro. Una locura. Una locura. A ver. O sea, ya supongo que en aquel momento no estaba tan poblado como ahora. Estaba casi tan poblado como ¿sí? ahora. No, a ver, eran los terrenos más caros de la ciudad. Bueno, eso sin duda fueron siempre. Claro, pero para la proporción de población que había en la ciudad en esa época, eran unos lugares más poblados, lugar comercial también, era todo, digamos, era muy caro hacer eso. Uh-huh. Desde el punto de vista urbanístico, probablemente sí ha sido una pegada. Hacer semejante avenida tipo 9 de julio, una cosa así, estaba bárbaro, pero bueno, no hubo caso. Incluso hubo una idea también de Guido, cuando esto no funcionó, de que hacia el lado de Rioja sería, de Córdoba a Rioja, esas manzanas también expropiarlas y hacer como una especie de tremendo parque. Era un comunista bárbaro, diría hoy un libertario, claro. Si lo pensamos desde... Sí. Claro, pero la idea era hacer todo un parque ahí, hacer más grande todo lo que es el propileo. Ahí hubo, dicen no tengo una certeza de eso, pero eso me lo ha contado gente grande que ha vivido en esa época. Ahí el problema fue el edificio que está por Córdoba, entre Rosas, ese edificio antiguo, hermoso, sí. Antiquísimo. Bueno, la gente dijo, no, esperen, esto puede salir muy caro, porque era un edificio caro para esa época. Claro. Entonces ahí se frenó ese proyecto. Pero bueno, lo que cuenta Gabriela es, digamos, todos estos avatares, todas estas idas y vueltas para construir un monumento. No casualmente en el año 38 se decide, bueno, vamos a empezar de una vez por todas, y es porque hay un gobierno nacional y provincial que está bajo la sombra del fraude. Y una de las formas de tratar de legitimarse, sobre todo el gobierno provincial de Manuel de Iriondo, era buscar hacer obra pública. Y esta era una obra pública que estaba postergada. Igualmente se siguió postergando por cuestiones económicas, cuestiones de todo tipo. Finalmente, durante el peronismo quedó en un stand-by, siguió construyéndose, pero muy de a poco. Y finalmente la Revolución Libertadora fue la que lo inauguró. Lo inauguró y hizo una serie de festejos, como buscando también un festejo a la propia Libertadora, entre comillas, que se planteaba como fundacional o refundacional. Es decir, bueno, acá con esto terminamos con el peronismo. O sea, tiene distintos significados y bueno, después fue adquiriendo otros. Eso es lo que tiene de interesante a veces un monumento, y sobre todo un monumento como este, que por ahí lo dice al principio Gabriela Causelo, tiene todos los años, antes tenía todos los años los soldados que iban a jurar la bandera, pero tiene todos los años escolares que van a dar la promesa a la bandera, o sea que tiene un significado cívico importante. Y que ese significado cívico, si se quiere, es el ritualizado, pero también ahora, bueno, está un poco opacado porque está como en construcción todavía, está en reparación, pero que las manifestaciones, por lo que sea, terminaban generalmente en el monumento o en el Parque Nacional de la Bandera. Claro, y ahí quedó como una tradición e institución ya. Exactamente, quedó como una institución. Desde, no sé, los campeonatos mundiales. Los campeonatos mundiales. Los cierres de campaña históricos. Los cierres de campaña se hacen ahí. Hay muchas cosas que se hacen ahí. Bueno,
y protestas por distintas cuestiones de todos los colores posibles se hacen ahí. Claro, Sí, recitales públicos. Lo importante es que de la habitabilidad de ese monumento, que era lo que vos destacabas, ¿no? De poder estar, digamos, tomarlo como un espacio donde encontrarse también. Exactamente, que es un lugar donde encontrarse. Entonces se han hecho recitales, muchas cosas se han hecho. Bueno, acá un poco lo que desgrana es contar cómo fue la construcción de esto, ¿no? En principio. Claro. Y llegar hasta el año, digamos, en que se terminó de plasmar. Después los significados empiezan a aparecer por la propia... por el propio recorrido que hace la gente en el lugar. Que eso suele ocurrir la posibilidad de ver y de subir hasta las alturas siempre estuvo abierta al público. Sí, teóricamente. Eso estaba pensado desde el principio, momento, desde el primer ¿no? momento. Claro. Tenía un sentido. A ver, el sentido, lo que pasa es que hay cosas que no están muy comprobadas porque no hay documentación a veces, pero hay toda la arquitectura, tiene un sentido. Hay algo que se descubrió relativamente hace no tantos años, de que hay una nave ahí. Ajá. Que está hecho como una nave, uno claro. la ve de arriba, una nave, sí. pero esa nave es una nave de piedra que no va a ningún lado, en definitiva. Y Guido era un personaje muy particular, muy preocupado por lo que pasaba con el puerto, que el puerto en la década del 30 empezó a decaer, y ni hablar de los 40, o sea, el puerto dejó de ser el centro, digamos, de la ciudad durante un tiempo, y eso lo preocupaba bastante, y escribió incluso un libro bastante horrible, digamos, una novela espantosa que escribió Guido. No era escritor. Buen arquitecto, mal escritor. Excelente arquitecto. Guido, claro. No, pero aparte tenía varias obsesiones muy interesantes, Guido, porque él tenía una obsesión con el americanismo e indigenismo, él y su hermano. Recomiendo también que alguna vez fuimos con alguien de esta radio a ese lugar, que vayan a la Casa Fracassi cuando se pueda, los que no han ido. Si ustedes fueron alguna vez, es fascinante. Es una casa que construyó Guido para el psiquiatra Fracassi y que pintó el hermano Guido, Alfredo Guido. Tiene creo que en una especie de living, comedor, tiene en una cúpula hecha con todos motivos andinos. Es una cosa y ustedes lo ven por afuera, es muy colonial, muy barroco. Está bueno para ir. No, es interesante, muy interesante conocer esa casa, pues es rara aparte, muy rara. Guido hizo muchas casas y una de sus marcas era una especie de romboide que, no sé, parece una estrella, una cosa así, que algunos dicen que es el sol peruano, pero no estaba muy seguro, que es lo que se ve también en la cúpula, ¿cómo se llama? En la torre. Claro. Lo que se ve desde arriba, que se ve como una especie... pero volviendo a la torre del monumento, que él estaba preocupado por el puerto y entonces... No, a ver, estaba preocupado por el puerto por muchas cosas, pero la idea de la torre, primero que a él le gustaban los rascacielos. Ajá. Esa era otra de las variantes, digamos. A él le gustaba los latinoamericanos, los rascacielos, una obsesión que tuvo con las torres fue bastante importante. Pero la idea era que desde ahí se viera una perspectiva. ¿Qué es lo que uno ve? Ve la ciudad, se supone. Ahora ya no, porque hay edificios, no se ve la ciudad. Pero en ese momento era la idea ver la ciudad, que sea el lugar más alto de la ciudad, y que se vea desde ahí el propileo. El propileo es el lugar ese donde está la llama votiva. Uh-huh. ¿Qué significa el propileo? Los distintos momentos de la historia americana. Y básicamente la Constitución. O sea, uno ve desde ahí todo el camino que se recorrió desde el 25 de mayo, digamos, hasta la Constitución. La Constitución, claro. Esa es un poco la idea. Porque incluso también, o sea, el sol ese que está ahí, algunos interpretan, y él mismo por ahí lo ha dicho alguna vez, que era como el sol del 25 de mayo. Ahí sabe si hubo sol, pero bueno, no importa. Eso hacia el lado del monumento y después para el otro lado tenías la vista del Tenés puerto. La vista de todo el río, claro, el río que es importantísimo. Sí. O sea, esa es la idea. Por otro lado te iba a preguntar sobre, la responsabilidad de los planificadores urbanos posteriores, ¿no? Que le llenaron toda la zona de edificios, que no pensaron en que... Es que no hubo planificación, ese es el tema. O la falta de planificación posterior. Justamente falta de planificación. Sí, uno ve las fotos, hay unas fotos muy lindas que están en el Museo de la Ciudad, de toda esa parte. La plaza que estaba anteriormente al monumento era muy linda por otra parte también. Pero la mayoría son casas. El edificio más alto en realidad era que les mencionaba, este edificio que parece una especie de, no sé, de cábana o una cosa así, porque es un edificio muy, muy, muy lujoso, pero después el resto eran casas de 2 plantas, no más que eso. Y destacaba muchísimo más el monumento ahí. Por supuesto. Después, en la década del 60, más o menos, empezaron a demoler casas y hacer edificios a lo loco. Pero así todo, si vos subís al monumento al día de hoy, lo que se ve es bastante amplio. Es bastante amplia la vista. Bastante lejos. Sí, llega bastante lejos. Bueno, hay algunos mensajes acá. Dice Maju, cuando estudiaba conservación de museos, nuestro profe de conservación contaba que el material elegido para revestir el monumento era el peor.
La piedra porosa hace que su mantenimiento sea muy difícil y costoso. Bueno, esto sobre los materiales, ¿no? Después alguien que preguntaba quién estaba hablando es Mario Gluck, nuestro querido Mario Gluck, que siempre viene los viernes acá y a contarnos parte de la historia, muchas veces rosarina y a veces también recomendado este libro, ¿no? Sí. Recomendalo. Ahí de hecho nos dice, hace poco salió el libro de la historiadora Gabriela Couselo, exactamente. Y bueno, hace referencia sobre la historia del monumento y es el que trajiste vos para contar. Así que bueno, lo reiteramos, historia de un monumento de Gabriela Couselo y vos estuviste en la presentación. Sí, estuvimos en la presentación, en la Feria del Libro estuvimos varios. No, y repetir que las columnas de Mario, así como las del resto de nuestros columnistas, las pueden encontrar en el Spotify de la radio. Ahí van a encontrar seguramente esta tarde el recorte para quien se lo perdió, quiera escucharlo bien. Una cosa, ¿puedo mandar además, un aviso publicitario que no me lo pagan, pero bueno, antes de eso, ni lo voy a pagar tampoco. Te digo que dice, la casa que hizo Guido está en Ocampo, Casi Lagos. Hay una ahí también. Y la hizo para su cuidador de caballos. Dice. Esa es una de las casas, pero son varias, no es una sola. Por eso, está bien. Son varias. También hay otra por calle Ceballos, entre Oroño y Balcarce. Hay otra casa de Guido. Sí. También hizo el edificio, o por lo menos la fachada, que va por Buenos Aires, del edificio de Gimnasia de Esgrima de Rosario. Ah, mirá. Esa cosa rara que parece... Bueno, eso lo hizo él. No, hizo varias cosas. Después una casa propia de él por calle Colón. Bueno, lo más notable, digamos, lo más... fue la Casa Fracassi, porque es una cosa rarísima. Es un edificio impresionante. Impresionante. Sí. Bueno, el anuncio, Mario. El anuncio, ¿no? Este domingo sale con el Diario de la Ciudad, el Decano de la Prensa Argentina, sale un suplemento de Historia de Rosario. Ajá. Yo no escribí, pero coordiné junto con Sebastián Riestra. Ahí, bueno, hay algunos artículos más o menos cronológicos, vienen de Rafael Yelpi, de Miguel Ángel de Marco, de Gabriela Águila, de Cristina Viano, bueno, toda gente vinculada a la universidad, salvo, bueno, el caso de que en un inédito de Rafael Yelpi, que va a salir junto con eso. Bien. El domingo. El domingo próximo. Entonces, domingo, sí. Aquellos que quieran reservarlo al Canillita Amigo, o si no, bueno, van a ir y seguramente va a haber... Una amiga me dijo, tengo un problema, no hay más Canillita en mi barrio. Es tremendo. Bueno, Mario, escuchá una cosa, estoy buscando acá, la próxima vez que te toca ya tenemos el dress code, es rosa chicle, así que venite con ese color. Rosa chicle. Sí, no tengo nada. Bueno, tenés un mes para comprarlo, Mario, qué sé yo, pedir prestado. Yo estaba contento porque tengo como 5 remeras negras. Negra tocaba ahora. Porque estamos en temporada de Scorpio. El mes que viene rosa chicle. Venite con el color de todos, porque si no... No, si no voy a quedar descolgado. Descolgado como hoy. Gracias, Mario, como siempre. Mario Gluck aquí con la columna de historia. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.